Bueno, acá vamos compartiendo algo ya. Este, Raúl y Ayelén conocen ya la página web de la asociación. Sí, sí. Bien, acá les estoy compartiendo. Acá donde dice eventos webinars, ahí tienen el cronograma de los otros webinars que va a haber en el resto del año. El mes que viene vamos a tener a Claudia Campos con Enneagrama y Organizaciones. En mayo lo vamos a tener al padre Andrés Tocalini, en celebración del Día Mundial. En junio lo vamos a tener a María Paz, el Enneagrama y Gestión de las Emociones. En julio, Patricia Colina, Enneagrama y Ontología del Lenguaje. En agosto lo tenemos a Fabricio Tremsal, el observador interno y sus trampas. En septiembre no va a haber webinar porque vamos a tener una jornada en Salta, ¿sí? Ya vamos a pasar toda la info por la web y pronto, creo que en esta semana ya arrancamos la publicidad, así que eso va a ser muy lindo. En octubre tenemos a Cecilia Zanoni, Enneagrama Instinto, y en noviembre en Mati y Coti, Enneagrama y Organizaciones, la segunda parte. Así que bueno, esta es una propuesta que lanzamos este año con mucho entusiasmo y que esperamos que sea de enriquecimiento para todos los socios y para todos aquellos entusiastas del Enneagrama que deseen aprender un poquito más por medio de estos encuentros de formación online. Tienen esta ventaja, por ejemplo, Ayelén está conectada desde Inglaterra, Raúl desde La Plata, Matías desde Córdoba, Viviana desde Buenos Aires, es decir, es la maravilla de Internet que nos permite, digamos, conectarnos cuando hay un propósito común y cuando hay una intención de conectarnos, el Internet nos permite, digamos, saltar las distancias. Así que eso es la parte buena de Internet. Después, actualmente tuve una capacitación en la universidad esta semana de docentes, y una de las características que se asocia a nuestro siglo es, además del uso de Internet, es una gran carencia en habilidades sociales, es decir, mucha dificultad, mucho aislamiento, dificultad para relacionarse corporalmente, físicamente, en el tú a tú, digamos, con el otro, en el encuentro real, presencial. Pero por lo menos lo que es Internet, digamos, en general, los jóvenes tienen bastante más aceitado esto que los que pertenecemos a otra generación. Los que no nacimos con el Internet, digamos, lo tuvimos que aprender, pero los más jóvenes lo tienen esto mucho más incorporado. Así que bueno, para nosotros es una alegría, en nombre de la comisión directiva de la Asociación de Enneagrama, presentar estos encuentros virtuales, y esperemos que cada vez se pueda ir sumando más gente. Los socios también van a poder participar de estos webinars. Bueno, digo, además de participar, van a poder, si no pueden sumarse, no pueden conectarse en el horario del webinar, lo van a poder ver después en videos que vamos a subir a la sección de socios. Acá les estoy mostrando en la página donde dice acceso para socios, ¿sí? Ustedes acá van a tener estas tres pestañas: biblioteca virtual, ponencias y webinars, ¿sí? Entonces ahí en esta sección van a poder ver los webinars que ustedes no hayan podido sumarse, digamos, a ese momento. Bien. Bienvenida Coti también, que acá se está sumando. Bienvenida José. Bienvenido José. Así que ya están entrando. Perfecto. Bueno, tuvimos una excelente experiencia con este sistema del Zoom, con la reunión de las afiliadas cuando estuvo en Estados Unidos este año, que este año nadie de nosotros pudo viajar,
y sin embargo pudimos participar de la reunión de afiliadas, que estuvimos 3 de nosotros participando a través del Zoom y ahora ellos también lo han implementado, así que por suerte, porque si no quedábamos desconectados de las decisiones si es que alguien no desconectados porque después se escriben y se mandan, pero podemos opinar, y era muy, muy interesante porque estábamos con Marcelo y Cecilia, y había gente de Egipto, gente de muchos otros lados, de países tan remotos, además de los que estaban presencialmente ahí en Estados Unidos, así que la verdad que la experiencia fue fantástica. Sí. Y después nos tuvimos que apartar en distintas rooms o habitaciones para discutir temas, y después volvíamos a compartir en forma general. Así que la verdad que este sistema de tecnología que nos junta a todos desde distintos lugares es fantástico. Sí, sí, totalmente. Bienvenido José Magdalani. Hola José, ¿podés escucharnos? Hola. Tenés que apretar en el botoncito donde ves el micrófono, ahí para poder hablar, ¿sí? Si no, podés escribir también en el chat, donde dice chatear. Bueno, si quieren vamos arrancando, ¿sí? Bueno. Vamos arrancando. Vamos a compartir acá. Muy bien. Qué lindo, con las cortinas que se abren. Bueno, muy bien. Entonces, acá arrancamos el primer webinar del año con este tema, que es uso responsable del eneagrama. Reflexiones en torno a los principios éticos de la International Enneagram Association, ¿sí? A la cual la Asociación Argentina de Enneagrama está afiliada. Si bien estos principios sobre los que vamos a reflexionar juntos, ¿sí? En inglés le llaman guidelines, que podríamos llamar lineamientos éticos, ¿sí? Nosotros hemos traducido principios éticos para darle como cierta fuerza también, ¿no? A estos lineamientos. El texto en castellano que vamos a seguir es una traducción lo más fiel que pudimos, ¿sí? De estos lineamientos éticos de la Internacional, y hemos participado 3 presidentes en esta traducción. En su momento Cecilia Zanoni, después el texto fue pulido por Viviana Trucco, y después yo hice también un pequeño aporte para clarificar y para que se entienda la traducción. Cuando hablamos de uso responsable del eneagrama, ¿sí? ¿A qué nos referimos, ¿sí? Con esto de responsable, ¿sí? Ustedes saben, etimológicamente esta palabra tiene que ver con la capacidad de responder, ¿sí? Es la capacidad de poder hacerse cargo de una acción humana, ¿sí? Entonces, solamente podemos responder cuando asumimos nuestra responsabilidad, y cuando usamos el eneagrama, siempre el uso del eneagrama tiene un impacto sobre los demás. Por eso, al comienzo me gustaría reflexionar un poquito juntos, ¿sí? Sobre lo que significa esto de responder. Cuando aplicamos información que brinda el eneagrama al trabajo que realizamos con las personas, ya sea con nosotros, nuestros alumnos, nuestros clientes, nuestros pacientes, o con nosotros mismos, debemos tener en cuenta un parámetro, ¿sí? Y acá entran estos lineamientos, estos principios éticos, ¿sí? Un parámetro según el cual podemos juzgar cuándo estamos haciendo un uso responsable o no de esta herramienta. Entonces, este parámetro son los principios éticos.
Entre paréntesis, Martin Heidegger, uno de los filósofos más destacados del siglo XX, ¿sí? Cuando habla del Dasein, cuando habla del ser humano, dice, el ser humano es un lugar especial donde se manifiesta el ser, ¿sí? Porque tiene conciencia de sí mismo. Y esa conciencia es la raíz y la base de la libertad. No podemos ser libres si no tenemos conciencia de ser agentes, de ser responsables, agentes responsables de nuestros actos, ¿sí? De alguna manera, ya lo anticipaba, esta es una idea que viene en la filosofía del derecho desde muy antiguo. Ya Tomás de Aquino en el siglo XIII decía que la raíz de la libertad es el conocimiento. En la medida en que más conocemos, somos más conscientes y podemos tomar decisiones más libres, es decir, menos limitadas por la ignorancia. A veces la libertad no se contrapone solamente a la mala intención o a un mal uso voluntario de una herramienta como puede ser el enneagrama o cualquier otra herramienta. También la libertad se contrapone a la ignorancia. Es decir, somos menos libres cuanto más ignorantes somos. Esto ya viene desde mucho antes, incluso de Tomás de Aquino, viene desde Platón, la alegoría de la caverna, donde muestra a los seres humanos encadenados por unas cadenas que los atan de nacimiento a una situación de la cual no pueden escapar, y solamente ven sombras dentro de esa caverna. Platón mismo hace el análisis de esta alegoría y dice que las cadenas representan la costumbre y la ignorancia. Entonces, fíjense, ya desde el siglo V antes de Cristo, pasando por Tomás de Aquino, llegando a Heidegger, tenemos esta idea de que somos más libres cuanto más conocimiento tenemos. Por supuesto, no basta el conocimiento. También hace falta poner un esfuerzo voluntario para seguir esos lineamientos que nos brinda el conocimiento, pero la base, la raíz de la libertad va a estar en tener un conocimiento apropiado, ¿sí? Entonces, estos espacios formativos de webinars, a lo que apuntan es eso, es justamente a que juntos podamos ampliar nuestra reflexión del alcance que tiene esta herramienta del enneagrama y desde allí poder hacer un uso responsable de esta herramienta. Entonces, el ser humano, decía Heidegger, es el lugar donde se manifiesta el ser por excelencia, tiene conciencia de ese ser, y el ser humano usa las cosas de manera diferente a como es él mismo. El ser humano es Dasein, las cosas son ser a la mano, dice Heidegger. Y solamente podemos usar las cosas, no podemos usar nunca a otros seres humanos como si fueran cosas, es decir, para nuestro uso, para nuestro usufructo, para nuestro bienestar o para sacar algún tipo de beneficio. Y ahí entramos de lleno en lo que es el uso responsable del enneagrama, en lo que es un uso ético de esta herramienta, ¿sí? Entonces, nunca las personas deben ser objetos o cosas a la mano, sino la dignidad que tienen las personas es un lugar especial donde se manifiesta el ser, ¿sí? Eso lo vamos a ver porque está explícitamente en los lineamientos éticos también. La introducción de los principios dice, el enneagrama puede ser usado por personas que poseen diferentes formaciones de base, incluyendo educadores, consultores organizacionales, artistas, terapeutas, directores espirituales, profesionales de la salud, todos los cuales lo usan en un creciente rango de contextos y aplicaciones, ¿sí? Es decir, el enneagrama no es exclusivo de psicólogos, ni de filósofos, ni de psiquiatras. Pero sí debemos, por supuesto,
cada profesional, sea cual sea nuestra profesión, respetar cuáles son los límites, el alcance que tiene ese campo de la profesión, y no limitarnos, digamos, no extralimitarnos, no exceder ese límite, porque por supuesto ya nos estaríamos yendo de lo que es un uso ético y responsable de la herramienta. Entonces, y continúan los principios éticos, y puesto que el eneagrama es muy poderoso y profundo sistema para entender la naturaleza humana, es importante que aquellos que usan el sistema con otras personas lo hagan de una manera ética. ¿Qué entendemos nosotros por una manera ética? Bueno, es lo que vamos a recorrer a lo largo de estos 9 principios éticos, ¿sí?, que siguen a continuación. Y que en el fondo van a tener que ver con hacer un uso consciente, un uso lúcido de la herramienta, como decíamos, y respetar los límites que tiene la herramienta y los límites que tiene la profesión de cada uno. Entonces, la Asociación Internacional de Eneagrama, IEA, alienta a cada profesional a usar el eneagrama dentro de su propia área de entrenamiento y experticia. Entonces, no se trata de levantar una nueva Santa Inquisición, ¿sí? Pero sí se trata de crear conciencia, de hacer un uso cada vez más responsable de esta herramienta. Entonces, por lo menos los socios de la Asociación Argentina de Eneagrama se comprometen por escrito, porque llenan un formulario en donde acuerdan adherir a los principios éticos de la IEA internacional, ¿sí? Entonces, por lo menos los socios de la asociación aspiramos a seguir estos lineamientos. Por supuesto que va a haber personas que van a hacer distintos tipos de uso del eneagrama, que no pertenecen a la asociación, digamos, pero bueno, el aporte de asociarse va a ser la garantía de que el socio está siguiendo estos lineamientos éticos, ¿sí?, no solamente locales, sino de alcance internacional. Entonces, en síntesis, ¿qué sacamos de esta introducción? El eneagrama puede ser usado dentro de diferentes profesiones, es decir, no es exclusividad de una u otra profesión, ¿sí? Segundo, cada profesional debe respetar los límites de su campo específico. Por lo tanto, si soy un acompañante terapéutico, no podría hacer uso del eneagrama en un dispositivo, como si yo fuese, no sé, un psiquiatra, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque el límite del campo profesional del acompañante terapéutico es distinto del psiquiatra, o un psicólogo clínico. Yo puedo ser psicólogo clínico, pero tampoco puedo excederme, digamos, de ese campo, y, por ejemplo, entrar a hacer un trabajo de coaching en empresas. Lo dice específicamente la continuación de esta introducción de los lineamientos éticos, ¿sí? Entonces, si yo trabajo en empresas es porque tengo una formación específica que me habilita a trabajar en ese campo. ¿Se entiende, no? Muy bien. Entonces, el primer principio ético dice: el eneagrama de los tipos de personalidad es principalmente un instrumento para el autoconocimiento y la transformación personal. Entonces esa es la finalidad, ¿sí? La finalidad que tiene esta herramienta: autoconocimiento y transformación personal. Por lo tanto, el eneagrama va a invitar, o quien use el eneagrama debe invitar a la autoexploración, y dentro de la disposición que tenga cada persona, cada individuo, a realizar un cambio cada vez más profundo sobre sí mismo. El eneagrama nos muestra patrones de comportamiento, es decir, un conjunto de hábitos que han sido construidos a lo largo de décadas, ¿sí?, de nuestra vida. Por lo tanto, no es fácil cambiar. Tampoco es necesario cambiar toda nuestra personalidad, pero sí cambiar aquellos
obstáculos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Aquellas partes de nuestra personalidad que nos obstaculizan un mayor desarrollo y un mayor bienestar. Entonces, el que usa el eneagrama debe invitar, siempre con el respeto de que el otro debe consentir, ¿sí? Invitar a un cambio cada vez mayor, porque si no estaríamos haciendo un uso también muy pobre de la herramienta si solamente damos información y no invitamos a la transformación. Por eso es que los lineamientos, el primer lineamiento ético, el primer principio dice, ¿es el eneagrama un instrumento para el autoconocimiento y también para la transformación personal? Muy bien, entonces, todos los hábitos que constituyen nuestra personalidad, como les decía, no necesariamente son desadaptativos o negativos. Algunos de ellos sí, otros no. Entonces debemos también invitar, en ese sentido, a quien conoce el eneagrama a hacer un camino progresivo de transformación. Segundo, cualquiera que se declare públicamente a sí mismo como profesor o experto en eneagrama, debe contar con la formación requerida en el sistema del eneagrama para hacerlo. Y debe aplicar el sistema exclusivamente dentro de su área de experiencia profesional. Fíjense que acá retoma esa idea que ya está presente en la introducción, ¿no? El límite del campo profesional. Este principio es muy importante. No basta con hacer un curso de fin de semana de eneagrama, o 3 cursos de fin de semana, o leer un libro, o leer 3 libros, para empezar a enseñar el eneagrama. El eneagrama tiene, como dicen los principios éticos, un efecto muy profundo sobre las personas. Entonces, hacer un uso responsable de la herramienta implica formarnos lo más que podamos. Antes de empezar a aplicar la herramienta con otros, hacer el camino también nosotros mismos, ¿sí? No podemos invitar a otros a un camino de transformación si es que nosotros mismos no nos atrevemos a dar ese pasito tan importante que significa dejar atrás patrones desadaptativos, ¿sí? Entonces, no nos contentamos con la información, buscamos un cambio positivo en nuestra vida, y eso es lo que enseña y es lo que invita a los demás el que hace uso de la herramienta en cualquier en campo profesional. Entonces, fíjense acá la explicación de este principio. Añade la idea como tal, es esencial que todo aquel que se beneficie financieramente enseñándolo o trabajando con el eneagrama, conozca en profundidad el sistema, ¿sí? Acá tenemos realmente una exigencia ética, ¿sí? Máxime, si estamos haciendo un uso con, digamos, ganando dinero con el eneagrama en cualquiera de sus formas, ya sea aplicándolo con clientes, enseñando, dando cursos, talleres, etc., es una exigencia ética que la persona que enseñe el sistema esté realmente formada y, como les decía, haya hecho también ese camino que invita a hacer a los demás. Entonces, en síntesis, el uso profesional del eneagrama requiere una formación sólida y permanente, y requiere limitarse al propio campo de experticia, como ya dijimos también en la introducción. El tercer principio ético nos habla de honestidad intelectual. Dice, el eneagrama es un trabajo en desarrollo, así que cada uno debe ser explícito en dar crédito al trabajo de los otros. Cada uno debe citar sus propias fuentes al enseñar y comunicar acerca del sistema. Bueno, acá tenemos una realidad que en la era del Internet, muchas veces la información, el copyright en la información es prácticamente nulo, porque se comparte todo, se comparte mucho material digitalizado, se comparte material subido en redes sociales, en distintos portales. Entonces, está bien que
de alguna manera el acceso a la información se haya expandido como lo ha hecho, pero eso no quita que nosotros tengamos la obligación ética de citar cada vez que tomamos algo del trabajo de otros, ¿sí? En la misma asociación nosotros tenemos una biblioteca virtual de la cual los socios se pueden nutrir, ¿sí? Pero si un socio va a escribir un artículo, si un socio va a dar un taller, sería correcto, éticamente correcto, lo que corresponde es que cite realmente las fuentes, de dónde está tomando esa fuente. Esto que parece algo muy básico, muchas veces en las asociaciones trae problemas, trae inconvenientes, ¿sí? Porque se trata de una cuestión básica de respeto por el trabajo del otro, respeto y valoración, ¿sí? Porque cuando yo estoy citando el trabajo de otro, estoy valorando el trabajo que ha hecho de investigación, de esfuerzo, de estudio, de búsqueda, el otro, y que además lo ha compartido. Muy bien. En síntesis, usar el enneagrama con estándares éticos y académicos implica, como les decía, esta honestidad intelectual. Todos los socios están invitados a publicar, a escribir artículos, y realmente el área de investigación es un área que realmente está todavía muy en desarrollo, ¿sí? Y que sería muy bueno que los socios empiecen a investigar cada vez más, empiecen a documentarse cada vez más, y segundo momento empiecen a producir o a hacer producciones propias, ¿sí? Acerca de este enneagrama. El presidente de la Internacional, Kurt Nika, cuando estuvo el año pasado en nuestra jornada de Buenos Aires, nos ha invitado fervientemente a participar en 9 Points, que es el lugar específico de publicaciones de en la IEA Global, ¿sí? Y todas las filiales pueden subir artículos, así que es algo muy interesante. Vamos a habilitar también este año en nuestra plataforma, en nuestra web local, la web de la asociación, un blog para que podamos compartir también distintos artículos, podamos generar debates y podamos crear esta conciencia de que el conocimiento es una construcción comunitaria, porque no puede ser de otra manera, ¿sí? Siempre que creamos incluso algo novedoso, incluso si creamos algo novedoso, siempre tomamos como fuente, como inspiración, algún otro trabajo anterior, ¿sí? Entonces es importante, digamos, crear esta conciencia no solo de honestidad intelectual, sino ir un poquito más allá también, y crear esta conciencia de comunidad creadora de conocimiento, y eso le da mucha vida a las asociaciones, ¿sí? Acá ustedes ven cómo la Internacional explica acerca de este principio ético y habla de una atmósfera colegiada, ¿sí? Para compartir información. Entonces, el enneagrama no es algo exclusivo de algunos iluminados o de algunos gurús, a pesar de que, digamos, históricamente ha tenido un cierto sesgo por ese lado, de esoterismo y de ocultismo y de elegidos. A partir de la gran expansión del enneagrama en los 70, se ha convertido, como cualquier otra disciplina humanística, en una disciplina en desarrollo. Y para eso es importante tanto la honestidad intelectual, como les decía, como también hacer aportes, ¿sí?, al sistema de un modo colegiado, como dice la Internacional. El cuarto principio ético dice: el tipo de personalidad no describe completamente a un individuo. Algo que parece súper obvio, pero vale la pena refrescarlo una y otra vez, sin cansarnos. Porque
el uso que hacemos cotidiano del eneagrama, quizás no el uso académico, profesional, pero sí el uso cotidiano, muchas veces está sesgado por esta idea de reduccionismo, ¿no? Entonces, sos un 2, sos un 3, sos un 4, sos un 1, sos un 5, sos un 8, sos un 9, sos un 7. La etiqueta. Entonces, este principio ético es muy claro y muy contundente al respecto. El tipo de personalidad expresado con la etiqueta, expresado con el número, expresado, no es el individuo. El individuo es mucho más complejo que su eneatipo. Su eneatipo simplemente remite a cuál es su estructura predominante de personalidad. Si bien esa estructura hay una que es predominante, todos sabemos que en la constitución de la personalidad está integrado por un conjunto de rasgos estables, relativamente estables, concretamente hábitos, que en algunos no pertenecen a ese tipo de personalidad. Es decir, uno puede ser un tipo de personalidad y a su vez tener en su propia personalidad componentes de otros eneatipos, ¿sí? Y de hecho lo tenemos. Entonces el eneagrama no dice nada significativo, comenta la Internacional, acerca de la historia de una persona, de las cualidades de su carácter, de su inteligencia o sus talentos. Las personas son más que su tipo dentro del eneagrama. El reconocimiento y la conciencia de este punto es particularmente importante en el ámbito laboral. ¿Por qué menciona el ámbito laboral? Porque si utilizamos el eneagrama en este ámbito, muchas veces el uso rápido, pragmático del sistema puede llevarnos a descartar a las personas, porque decir, bueno, busco un perfil determinado para cubrir un puesto y yo tengo en mi mente ya cuáles son los eneatipos que más pueden encajar en ese puesto, entonces puedo hacer un uso demasiado, digamos, pragmático, pero también pobre de la herramienta, porque de esa manera estoy como considerando que el eneatipo es la totalidad de la persona, y no es así. Por eso es importante insistir en este punto. El eneatipo no nos dice nada de la inteligencia o los talentos que tiene esa persona. Hipotéticamente, cualquier eneatipo podría ocupar cualquier puesto de trabajo, porque el eneatipo en sí, aunque haya algunos eneatipos que sean más afines a un determinado requerimiento, por los requerimientos de un puesto, eso no quiere decir que ese individuo concreto no posea las competencias o las habilidades requeridas para ese puesto. Entonces hay que ser muy cuidadoso, y la Internacional menciona específicamente cuidado en la aplicación del eneagrama en el ámbito laboral, ¿sí? Los que hacen selección de personal, a lo mejor tengan experiencia en esto. Recién se acaba de conectar en Claudia Campos, y Claudia trabaja con eneagrama en organizaciones también, así que seguramente les resuena bastante esto. Hola Claudia, ¿cómo estás? Presentó esto que ella misma había mostrado en las redes. Salió un poquito de ruido, pero bueno. En síntesis, el uso ético y profesional del eneagrama requiere evitar todo tipo de reduccionismo, como decíamos. El todo, que es el individuo y sus circunstancias, su historia, sus cualidades, sus talentos, es mucho más que la parte que llamamos su eneatipo. Además, habría que comentar un segundo punto en relación a esto. El tipo no es ni la totalidad, ni tampoco la esencia de una persona. Hay que tener cuidado porque hay algunas escuelas de eneagrama que confunden, lamentablemente, no son escuelas originarias de eneagrama, es decir, no surgen ni de Ichazo ni de Naranjo, sino son posteriores, que confunden el tipo con la esencia. Entonces hay que tener cuidado con esto. No es lo mismo tipo de personalidad que esencia. Cuando hablamos de esencia nos referimos al ser, al componente metafísico de una persona.
Cuando hablamos de tipo nos referimos a personalidad, que es un componente, un aspecto psicológico de la persona. Entonces son planos distintos, ¿m? Entonces no es lo mismo. Hay alguien que yo no, se siente como una voz, no sé si alguien está haciendo algún aporte. No, Ah, bueno, debe ser por no. ahí algún micrófono que quedó abierto. Sí, se acopla. Muy bien. El quinto principio ético dice, permitimos que los demás se descubran a sí mismos tanto como sea posible. ¿Mm? Y esto nos recuerda también a algo que nos había dicho en la introducción, la internacional, en la introducción de los principios. ¿Sí? El eneagrama es una herramienta de autoconocimiento. Entonces permitimos que los demás se descubran a sí mismos tanto como sea posible. Por supuesto, muchas veces el que conoce la herramienta puede tener una apreciación más agudizada quizás en la percepción de algunos rasgos y poder no estar de acuerdo quizás con el eneatipo que cada persona que recién conoce el sistema se adjudica a sí mismo, ¿sí? Sin embargo, debemos permitir, y esto es muy importante, muy, muy importante, permitir que la persona misma se vaya descubriendo, es decir, el camino de autoconocimiento, para que sea realmente efectivo y lleve a una transformación, que de hecho esa es la finalidad del sistema, tiene que ser necesariamente un proceso. No podemos adelantar los pasos de un proceso como es el del autoconocimiento, así como tampoco podemos acelerar el crecimiento de una planta, digamos, si lo queremos comparar de ese sentido como un proceso natural de crecimiento y desarrollo, no podemos acelerar el crecimiento de una planta, el crecimiento de un animal, tampoco debemos intervenir de manera que impidamos el proceso mismo de autodescubrimiento del otro. El otro no está perdiendo tiempo si se tipifica mal a sí mismo según nuestro criterio. Está en el camino del autoconocimiento. Entonces, lo que debemos hacer, ya seamos terapeutas, seamos coaches, seamos profesores, es lo que dice la internacional, ¿sí? Permitir que el otro se descubra a sí mismo y nosotros somos facilitadores, ¿sí? De la información y de las herramientas y le damos el acompañamiento que el otro necesita en ese proceso de autodescubrimiento, de autoaceptación y finalmente, ojalá, de autotransformación, ¿sí? Entonces, acá hay varios valores que están involucrados en este principio ético. Uno es el respeto, el segundo es el cuidado, cuidar al otro, ¿sí? También Heidegger hablaba de este existenciario, el cuidado. Él decía, los seres humanos, lo que hace que un ser humano sea ser humano es ser consciente de su límite y cuidar al otro. Y finalmente el acompañamiento, como les decía, que es muy importante, ¿sí? Un acompañamiento que por supuesto no es solamente afectivo, también es cognitivo, porque le vamos dando información, vamos ayudando a que el otro pueda conocer cada vez más el sistema, y un acompañamiento que tiene que ser, por supuesto, como todo acompañamiento sanador, empático, ¿sí? Libre de juicio, ¿sí? Que permita al otro hacer su propio camino. Tan sencillo como eso, pero sin embargo hay algunas escuelas, ¿sí? Que hacen mucho énfasis, quizás demasiado énfasis, en el conocimiento que tiene el guía, el maestro o el gurú, que le dice a la persona, vos sos tal eneatipo, vos sos tal. Y hay que ser muy cuidadosos con eso, ¿sí? Ya dijimos, el eneagrama tiene un profundo efecto sobre las personas, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Permitir que el otro se descubra a sí mismo y que haga su propio proceso. Como les decía, no está perdiendo tiempo si se equivoca,
Si se equivoca, está en el proceso del autoconocimiento. Si nosotros queremos acelerar ese proceso, lo sacamos del camino del autoconocimiento y empieza a entrar en otro camino que no es el camino que propone el Eneagrama. Entonces la persona empieza a entrar en el camino de una especie de adhesión y fe a un determinado gurú, que porque el maestro tal me dijo que soy eneatipo tal, entonces quedé para siempre con esa idea en mi cabeza. Hay que ser muy cuidadosos con esto, ¿eh? Muy cuidadosos con este punto. Entonces, facilitamos información, acompañamos, cuidamos y respetamos el proceso del otro. El eneagrama, como dice la Internacional, tiene este efecto tan profundo sobre las personas, entonces lo que hacemos es ser sensibles a cómo el otro va reaccionando, a lo que va descubriendo de sí mismo, a lo que va viendo de sí mismo, ¿sí? Y a su necesidad de integrar toda esa nueva información. Para los que hicimos ese camino, podemos recordar nuestro propio proceso. Yo me acuerdo cuando leí por primera vez acerca de los tipos de personalidad del eneagrama y empecé a bucear y empecé a identificar rasgos que iba leyendo en ese texto y lo iba reflejando en mí, me empezó a doler de tal manera la cabeza como nunca me había dolido en mi vida. Entonces, en cada persona, por supuesto, el proceso va a ser distinto, pero les comparto esto porque en mí yo pude advertir exactamente esto de lo que nos hablan los principios éticos. Hay un efecto que es profundo sobre las personas. Cuando uno se ve reflejado en el sistema y cuando va haciendo ese propio camino, va descubriendo rasgos que tienen una historia, que se ahondan esos rasgos en nuestra propia historia y que están relacionados con mucha emoción, con experiencias, con otras personas que estuvieron involucradas, con etapas en nuestra vida que muchas veces nos marcaron. Entonces, hay que ser muy cuidadoso al hacer este proceso y al permitir que el otro vaya integrando poco a poco esta información que muchas veces puede llegar a ser desestabilizadora en el mal sentido si es que la herramienta está mal usada, ¿eh? Si le decimos, vos sos un eneatipo tal, entonces tu pasión es la gula, tu pasión es la lujuria, y no explicamos, y no acompañamos de una manera empática, cuidadosa, respetuosa, el propio camino del conocimiento y de aceptación del otro, entonces realmente en vez de ser un camino liberador, termina siendo un camino estigmatizador para el otro, ¿sí? A este punto, que estamos en la mitad de los principios éticos, me gustaría escuchar si alguno de ustedes quiere hacer algún aporte o quiere compartir algo. A ver. La experiencia que uno va viendo, ¿me escuchás vos, Marcelo? Sí, perfecto, perfecto. Mira, tan es así que te lo encontrás en personas que incluso estando hace mucho tiempo en el eneagrama y trabajando con el eneagrama, primero se identificaron en un lugar y con el trabajo profundo se encontraron en otro eneatipo, porque decanta de a poco. Entonces el otro día una de mis alumnas me dice, pero ¿cómo? ¿Uno cambia el eneatipo? Y la contestación que yo le dije, no, es que en el camino del autoconocimiento puede ser que los primeros pasos uno no se conozca del todo o esté condicionado circunstancialmente, donde otra fuerza sale con gran claridad y ya liberado de esa situación, la personalidad se acomoda y aparece la estructura de base, porque podríamos decir, como lo preguntan también en los profesores de los cuales nosotros nos hemos nutrido, que uno cuando se está buscando tiene que saber que la personalidad fragua y se estabiliza más o menos alrededor de los 25 años, se consolida, y es una estructura
de respuesta, pero puede ser que las circunstancias de alguna manera eliciten un montón de comportamientos o de funcionamientos que, liberado de eso, la persona encuentra, porque encontrar el eneatipo es encontrar no solo las fijaciones, sino también el tesoro, lo que uno mejor aporta cuando se va liberando de esas fijaciones. Entonces es muy la experiencia del asombro, de encontrar cómo aquello que por un lado me trababa, también se convierte en mi mayor fortaleza y es lo que yo puedo aportar, es mi contribución al mundo. O sea que, como dijiste muy bien, aunque uno esté, digamos, no lo haya encontrado, es parte del proceso y es parte del asombro de autoconocerse. Por eso no hay un modo mejor de hacerlo, es como va saliendo hasta que uno se calza y dice, no, esto me representa. Y a veces toma tiempo, no es tan rápido. Y bueno, así que ese respeto por el proceso hay que realmente remarcarlo. Porque si no, hay profesores que son demasiado autoafirmados y no dejan a la persona caminar su propio camino. También no. habría que hacer una aclaración también respecto de este punto. Es permitir que el otro se conozca no quiere decir que no podemos usar herramientas, ¿sí? Porque algunos podrían decir, bueno, ¿qué pasa con los tests, por ejemplo, el enneagrama? Que es una pregunta muy frecuente, ¿no? Entonces, los tests son herramientas, ¿sí? Que son utilizadas por quien imparte el conocimiento, por quien imparte la información del enneagrama, que puede ser un terapeuta, que puede ser un coach, que puede ser un profesor, no, cualquier otra profesión, ¿sí? Pero utiliza el test como una herramienta más del proceso. El test mismo no se convierte en un gurú, ¿eh? Entonces, hay que remarcar esto también, ¿sí? Siempre estas herramientas ayudan a que la persona vaya buceando dentro de sí, de su propia historia, vaya identificando y vaya asumiendo esos rasgos hasta que finalmente se identifica y se posiciona dentro del sistema. Y lo mismo con las descripciones, o sea, tienen que acercarse a través de, si los que les gusta contestar cuestionarios, perfecto, pero siempre todo cuestionario o todo test te dice, te aproxima y estará entre los 3 primeros donde vos te identificás, pero hay que alentar a que se lean en las descripciones de un modo autorreflexivo, así como vos dijiste que te asombrabas en encontrar tus rasgos de carácter cuando lo ibas leyendo y te ibas impactando, esa lectura silenciosa con el texto de las descripciones, porque afortunadamente con todos estos años desde que el enneagrama pasó a establecer textos que al principio superponían rasgos de uno con otro hasta que fueron puliendo, y los textos, los primeros textos al principio eran muy impresionistas, pero después se fue puliendo todo eso y casi habría ya una especie de consenso general de cómo se tienen que ser descriptos en todos los libros de los grandes profesores americanos, por supuesto, y con Claudio Naranjo, indudablemente. Pero esa lectura de la descripción es importantísima, es no solo el test, porque si no, uno no hace inmersión profunda en lo que es el autodescubrimiento. Uno puede tener un test que es todo mezclado en muchas frases, o la sensación y la experiencia de lo intuitivo, de lo gestáltico, de la descripción toda junta. Y entonces, yo siempre aliento a que las cosas hagan los dos caminos, ni con un test, ni con solo las descripciones, porque a veces solo las descripciones le dicen, no, un poco de esto, un poco de lo otro, o sea, hay muchos modos, y uno tiene que ser paciente hasta que le cae la ficha, porque le sirve para mirarse, ¿no? Bárbaro. ¿Alguien más quiere aportar algo? Raúl, Ayelén, Mati, Coti. Hasta acá lo que vimos es hay muchas aplicaciones, camino de autoexploración. El que imparte el enneagrama debe tener una formación sólida.
citar las fuentes cuando usamos el trabajo de otros, ¿sí? No reducir la persona a su tipo, y finalmente en este quinto principio, cómo debemos hacer uso de esta herramienta que tiene que ver con permitir, darle espacio y acompañar al otro en este proceso. Coti, te veo con ganas de aportar. Bueno, Marce, gracias por la invitación. Yo desde mi experiencia hace ya, calculo, sí, más o menos unos 10 años, me pasó esto que decía Vivi, y adhiero mucho a tu aporte, Vivi, un placer siempre escucharte. Yo empecé identificándome con un eneatipo, después transité otro, hasta que di con el mismo. Y es verdad, uno va como sacando capas a esa cebolla, ¿no? De autoconocimiento, sobre todo de niveles de conciencia, porque cuánto ve el otro en uno que uno mismo no ve. Y por más que el eneagrama te ayude en este punto ciego, hay por ahí muchas resistencias de uno que, bueno, con el trabajo de introspección eso va haciéndose piel, va haciéndose carne, pero realmente el eneagrama es una herramienta tan valiosa. Sí, el primer error por ahí que uno comete sin querer y desde el entusiasmo mismo es salir a etiquetar a todos. Me ha pasado al principio cuando recién empecé, todo el mundo tenía números, mi marido, mis hijos, mi mamá, mi papá, porque en realidad es una forma como entretenida, casi como un juego, ¿no? Es muy lindo, entusiasma mucho. Es como decir, wow, por fin me conozco, por fin me entiendo. Y en realidad es una primera parte, o es el principio del iceberg, ¿no? Eso, no sé si ayuda o no, o aporta. Sí, he transitado este camino y la verdad que adhiero y me encanta escucharlos en esto de los principios éticos, porque por ahí uno no los tiene en cuenta y está bueno volver a caminar sobre eso. Totalmente. Así que muchísimas gracias por este encuentro. Bárbaro. Igual vamos a continuar. Espero que ahí no sé qué pasó algo con el Power. Que aparece todo en blanco, ¿no? Todo negro. Todo negro. A ver, vamos a ver acá. Ahí. Ahí sí, ahí estamos de nuevo. Bueno. Lo que sí no sé si es por ahí la compu que no lo proyecta. Bueno, pero sí lo podemos proyectar así. Bien. Entonces, ojo con el complejo de gurú, decíamos, ¿sí? Cuidado con pensar que nosotros sabemos más del otro que el otro de sí mismo, ¿sí? Entonces, sí acompañar, sí facilitar el proceso de autoconocimiento. El sexto principio nos dice: el eneagrama inspira compasión por los demás y no debe ser usado como una herramienta para estereotipar a las personas, ¿sí? Entonces, justamente, de lo que nos habla es ir más allá de la etiqueta, de esa que nos hablaba Coti, que es una tentación que tenemos todos los que conocemos el eneagrama, de empezar como a jugar, digamos, con eso, pero no debemos olvidar que lo que dice la introducción, ya desde el comienzo, los principios éticos del eneagrama, tiene un efecto profundo sobre las personas. Entonces, lo que a veces puede causar gracia, a veces puede también tener un efecto más profundo. Entonces tenemos que ser cuidadosos también con eso, ¿sí? Los estereotipos producen discriminación, nos dice la psicología social, y además limitan el crecimiento de las personas. ¿Por qué? Porque la discriminación a lo que lleva es a limitar posibilidades en el otro. Vos no estás admitido, vos no entrás, vos no encajás, vos no sos lo que se busca o en este perfil laboral o en esta, etc. Entonces, la discriminación
siempre limita el crecimiento del otro. Y la discriminación se basa siempre en estereotipos, porque no miramos al individuo. Cuando estereotipamos, lo que hacemos es aplicar una categoría general a un individuo. Y ya sabemos que el individuo es sus circunstancias, sus historias, sus talentos, sus capacidades. Es mucho más que la etiqueta, que el número. Muy bien, entonces hacer uso responsable del enneagrama requiere hacer un esfuerzo consciente y sostenido por evitar los estereotipos. Esto lo tenemos que repetirnos incluso nosotros mismos, que muchas veces, como les decía, no en el uso profesional o académico del enneagrama, pero sí en el uso cotidiano, entre nosotros mismos a veces caemos en esta tentación. El séptimo principio ético dice: el enneagrama no es propiedad de nadie en particular. ¿No? Muy tajante y muy clarito. El enneagrama es un trabajo en construcción, como toda disciplina humanística. Es un trabajo que tiene en construcción y que tiene una historia muy larga, desde raíces antiguas, Evagrio Póntico, que habla de las pasiones, las 8 pasiones, porque él no consideraba el miedo, después el miedo se incorpora al enneagrama como una de las pasiones. El neoplatonismo, que habla ya de las 9 cualidades del uno, el sufismo, que a su vez hunde sus raíces en el neoplatonismo, ¿sí? Gurdjieff, en los 30 publica el símbolo, ¿sí? Y la verdad es que en relación al símbolo no tenemos ninguna información previa de que haya existido, no hay ningún vestigio histórico, una prueba sólida de que el símbolo haya existido antes, a pesar de que él dice que él lo descubrió, digamos, en esa hermandad Sarmuni del Medio Oriente, que entre paréntesis nunca se la encontró tampoco esa hermandad. Entonces, bueno, podríamos tomar que el origen histórico, fáctico del símbolo es Gurdjieff, ¿sí? Pero el contenido del enneagrama, en todo lo que tiene que ver con las pasiones y demás, con la filosofía de fondo, con la distinción entre personalidad y esencia, todo eso es muy antiguo y anterior incluso a Gurdjieff. Finalmente, después de Gurdjieff, Ichazo empieza a enseñar el enneagrama y es la primera sistematización del sistema, valga la redundancia, lo arma como sistema psicológico y filosófico, y lo enseña en estos grupitos cerrados, ¿sí? Narica y otros grupos. Naranjo, que participó en Arica, expande después el enneagrama en los Estados Unidos, en los 70, California, en los SAT, pero los SAT también han tenido una tendencia hasta el día de hoy de ser bastante, digamos, poco permeables a una mentalidad de comunidad global, ¿no? Entonces los SAT normalmente son comunidades que realizan una experiencia fuerte de trabajo, digamos, muy intenso en estos encuentros vivenciales que duran varios días, que realizan los discípulos de Naranjo, pero, digamos, no dejan de tener cierta tendencia a estar cerrados, ¿no? No participan del todo en la comunidad internacional. Ahora, en los 25 años de la IEA, va a estar Naranjo cerrando el SAT, el Congreso en los Estados Unidos, en julio de este año. Así que va a ser muy interesante, digamos, que Naranjo participe, digamos, de un congreso de la internacional, ¿no? Ya es un lindo gesto de salir un poco de esa mentalidad sectaria, de alguna manera, de grupo cerrado, a abrirnos a una comunidad ya global. Muy bien. El octavo principio dice: el sistema incentiva a quienes lo enseñan y practican a transitar un camino de transformación. Retoma lo que ya está en el punto 1, ¿sí? Autoconocimiento y transformación personal. No todo el mundo tiene esa tendencia a buscar una transformación. Algunos simplemente lo que buscan es optimizar, digamos, su personalidad, conseguir rasgos
más adaptativos en su personalidad, etc. Pero hay otros que sí están motivados a buscar esto que el eneagrama nos inspira, que es a buscar una transformación. Entonces, el profesional que usa la herramienta tiene que ser también en este sentido un guía y haber hecho su propio camino de transformación para poder ser un guía idóneo del otro. Finalmente, el último principio ético dice: podemos y debemos ser un recurso de ayuda entre unos y otros. Es importante escuchar respetuosamente diferentes puntos de vista, comunicarnos honestamente, mientras exploramos las posibilidades del despertar, vinculadas a las enseñanzas del eneagrama. Acá hay una metáfora muy linda, fíjense la metáfora del despertar, que es una metáfora que viene del budismo, ¿sí? Que tiene que ver con tomar conciencia de dónde se origina aquello que nos provoca sufrimiento. ¿Sí? El despertar, para el budismo, para la tradición oriental en general, tiene que ver con tomar conciencia de dónde se origina el sufrimiento. Entonces el eneagrama es liberador, es un conocimiento liberador, en tanto nos muestra cuáles son aquellos patrones, cuáles son aquellos obstáculos que tenemos en nuestro propio desarrollo, en nuestro propio crecimiento, y que nos causan dificultades o en las relaciones, o dificultades emocionales, o dificultades a nivel de socialización, vínculo, etc. Entonces, es importante escuchar respetuosamente los otros puntos de vista, nos dice este noveno principio ético, ¿no? Y juntos poder darnos cuenta. Muchas veces en el diálogo con el otro descubrimos también, despertamos con el aporte que nos hace el otro, no simplemente un aporte. El despertar viene por iluminación espontánea, o viene solamente dentro de un monasterio, o viene con una lectura casi extática. También muchas veces viene en el diálogo, en la comunicación y en el intercambio, porque a veces el otro nos da una información muy valiosa sobre nosotros mismos, en tanto nos refleja algo de nosotros mismos que nosotros hasta el momento no veíamos. Así que eso es algo muy, muy importante también, construir juntos este camino del despertar. No solamente académicamente construir el conocimiento, sino que construir juntos este camino del despertar, ayudarnos, aportarnos mutuamente a aquellos elementos que nos puedan ayudar a mejorar. Va mucho más allá de la tradicional crítica constructiva, va mucho más allá. Tiene que ver con un feedback empático, tiene que ver con una palabra que de alguna manera refleja y toca algo en nosotros y que nos ayuda a darnos cuenta y a hacer un cambio positivo. Entonces, lo que la Internacional nos propone es formar una comunidad global del eneagrama, en donde haya respeto, donde haya diálogo sincero y, como les decía, una construcción colectiva del conocimiento, un desarrollo colectivo del eneagrama, y a su vez una atmósfera colegiada en la que nos podamos ayudar unos a otros en este camino de autoexploración, autocrecimiento y autotransformación. Finalmente, bueno, las fuentes son los principios éticos, los originales en inglés, y la traducción que tenemos en nuestra página web, que también la pueden encontrar ahí. Me gustaría escucharlos nuevamente, a ver qué les ha parecido este primer encuentro y qué se llevan. Primero, Marce, ahí Raúl estaba preguntando por el chat si vamos a compartir el material porque se está yendo, no sé si le querés responder eso. Hola Raúl, sí, vamos a subir todos los webinars a la página web, así que ya vas a poder entrar y acceder directamente al material. Bueno, ya que nadie toma el micrófono, voy por él. La verdad que es algo realmente mucho más profundo. Es algo muy
que hay que tenerlo siempre muy presente y sobre todo empezar a usarlo, a hacerlo todo el tiempo. Porque es muy común esto que veíamos por ahí de tipificar al otro desde por pavadas, ¿no? Mira lo que te voy a decir. Pero por ahí estar hablando con tu mujer y decirle hoy estás muy 4, hoy estás muy 5, muy 7. Son cosas que pasan, sobre todo cuando los dos hablamos del mismo idioma, ¿no? Y por ahí incluso es hasta en un punto negativo. Y es cierto esto de evitar esta tipificación, colabora muchísimo en un montón de otros aspectos. A mí me gustó mucho, me pareció re interesante y creo que es algo que se tendría que dar mensualmente, no una vez, un webinar al año, sino algo mensualmente para que toda la gente, más allá de que firme al asociarse, que está de acuerdo con todo esto, que los tenga presentes. Así que yo te agradezco por compartirlo, me encantó todos los principios, me encantó primero, me gustó muchísimo saber que se iba a dar, me gustó que lo hayan podido traducir, que lo hayan retocado todas las veces que hizo falta para que logren esto, y realmente es algo que creo que tiene que ser más difundido. Sobre todo con los que empiezan. Igual el primero, como es abierto y gratuito, lo podemos poner a disposición en general de todos. Todo el mundo. Y los demás, junto con este, también ya para acceso de socios, digamos. Así que bueno, bárbaro. Tendría que ser un requisito ver el video antes de asociarse. Ayelen, ¿querés decirnos algo? Sí. Yo tomo la palabra. Yo, bueno, voy a ser honesta en primer lugar, no estoy quizá al nivel del resto en el sentido en que no he logrado, bueno, encontrar un poco mi número, todavía estoy en ese proceso porque hace relativamente poco que estoy en bueno, conociendo este sistema. Imagino que tenés alguna hipótesis, por lo menos, ¿no? No, seguro, y estaba por comentar esto, por supuesto que coincido con todos, sobre todo con Matías, también estos son cosas, son guías que deben de ser usadas ante todo sistema que se use. De todas maneras sí me quedo porque yo soy docente y arranqué con con el conocimiento de este sistema, no solamente por, un conocimiento personal, sino también para mis alumnos. Creo mucho en la inteligencia emocional, que se está dejando mucho de lado hoy. Los chicos, bueno, como sabemos, bombardeados por la tecnología, cada vez más robótica, más inteligencia artificial, y nos olvidamos de lo básico del humano, ¿no? Entonces, por ahí yo arranqué con esto, entonces me quedo con la limitación de que me compete a mi campo. Me cuesta por ahí, por supuesto, porque estoy iniciando en esto y espero, bueno, ya sea afiliarme y ya meterme un poquito más de lleno. Me parece súper interesante. Y de la mano con eso, agradecer porque es importante. Bueno, a mí me toca estar en Inglaterra ahora, pero ayer tuve la posibilidad de estar en otra disertación que hubo en México, entonces eso es lo bueno, ¿no?, de la tecnología, de tener el acceso, pero todo eso no es posible si no hay gente atrás que está poniendo las plataformas, subiendo. No, soy docente, lo he hecho y no es fácil hacerlo. Entonces, bueno, agradecer por ese lado y bueno, seguir en el camino, en la búsqueda del número, del tipo. Así es, bueno, desde la asociación te alentamos a que sigas explorando, que sigas buscando. Seguro. Y agradecerles a todos, a Raúl, a Matías, a Viviana, a Coti, Claudia, que se conectó en un momento también. Muchas gracias por haber participado, y porque es mucho más lindo cuando hay participación e intercambio que si uno tiene que hablar solo. Así que gracias por la participación, y vamos a subir este material para que esté al alcance de todos los socios. Ojalá se puedan conectar en el próximo webinar, que va a ser en abril, y ahí tienen en toda la info en la página. Les mando un beso y nos vemos. Hasta la próxima. Gracias, Marce. Chau, chau. Adiós.